bueno, damas y caballeros, hemos llegado a la recta final de nuestra agenda, al último panel, y un panel que es un panel de mucha actualidad, un panel en el que todos tenemos muchísimo interés. Le voy pidiendo, por favor, a Eduardo y a sus panelistas que vayan pasando acá al frente. Y básicamente, este es un panel en lo que vamos a estar tratando el tema de lo que son las elecciones en Estados Unidos y el impacto que están teniendo en nuestro país. Le pido por favor a nuestro amigo, compañero Eduardo Andrade, director general de SACIR México, que tomen acá lugar. Buenas tardes, vamos a comenzar el panel entonces sobre el impacto de las elecciones en los Estados Unidos en el sector empresarial, pero yo hablaría del país completo. Como panelistas tenemos al embajador Andrés Rosenthal, al doctor Sergio Alcocer, su secretario para América del Norte, a la maestra Eugenia Solana, que es una geoestratega y experta política, y por alguna razón dejaron solo a Larry Rubin, que es el representante del Partido Republicano en México. Un aplauso para ellos, por favor. Sin más, creo que es obvia la importancia que han tenido siempre las elecciones en los Estados Unidos para nuestro país. Por alguna razón, creo que esta vez lo tienen aún más. Quizá tenga que ver con el candidato que se escogió, quizá tenga que ver con que la economía es totalmente dependiente de los Estados Unidos, o sencillamente es una mezcla de eventos previos, como pueden haber sido Brexit y todos los eventos que había mencionado yo antes. Creo y yo vería que hay dos temas muy importantes para la relación que tenemos, que habría que enfocar. Dejo en libertad a los panelistas para que puedan expresar algo sobre algún otro tema. Empezaría el tema de inmigración y un tema que creo que es muy relevante, Tratado de Libre Comercio. Embajador Rosenthal, lo escuchamos. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a Mundo Ejecutivo por la invitación. Y saludo con mucho afecto a Eugenia, a Larry y a Sergio, con quien me une mucha amistad. Yo creo que es muy difícil hoy decir algo nuevo sobre la elección en Estados Unidos, porque yo creo que toda la gama de cosas que se podrían haber dicho ya se han dicho, empezando por el señor Rubin como presidente del Partido Republicano, que nos anunció antes de la elección que no iba a votar por el señor Trump. Espero que cumpliste con tu palabra, Larry. Sin embargo, el tema es un tema que obviamente preocupa aquí en México, no solo en México. Yo creo que es una preocupación empezando por los Estados Unidos internamente. Se nota con toda la discusión que se está teniendo sobre recuentos en 3 estados, sobre la posibilidad de que el colegio electoral, que es el órgano que al final de todo decide quién va a ser el presidente, pueda cambiar los votos de sus estados, de sus representados. Pero la verdad es que yo creo que también afecta mucho no solo a México, sino al mundo entero. Es el fin de una era en los Estados Unidos, el fin de un liderazgo internacional, liberal básicamente, con mucho apoyo a procesos democráticos, a mercados libres y abiertos, con un presidente electo que, por lo menos durante la campaña, ha hecho todo lo posible para desasociarse de esos principios e irse por una situación de poner a su país primero, cosa que todos los países hacen, pero al mismo tiempo decir que no quiere una participación como la que ha tenido Estados Unidos a lo largo de los años en el mundo, una especie de aislamiento que ha anunciado. Y al mismo tiempo nos ha pegado a México desde el primer día de su campaña con una serie de aseveraciones y de
y yo diría de insultos, respecto a nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, con respecto al comercio bilateral y trilateral dentro del contexto del NAFTA y también en lo que se refiere a las inversiones de empresas estadounidenses en México. Entonces, de aquí al 20 de enero, cuando toma posesión, estamos en una situación de escuchar muchas voces de gentes muy cercanas a él, poco de él mismo, salvo sus tweets. Es un gran tuitero. La mañana, a las 7 de la mañana empieza a tuitear y tuitea todo el resto del día. Pero todavía es, creo yo, prematuro saber exactamente qué es lo que va a hacer una vez que asuma la presidencia de su país. Lo que sí es muy claro es que va a llegar a gobernar en medio de un escenario interno en Estados Unidos caracterizado por expectativas muy elevadas del electorado que lo apoyó y que quieren que se cumplan las promesas que hizo, una sociedad altamente polarizada, así como un voto popular que favoreció a su contrincante, a la señora Clinton, una mayoría en ambas cámaras del Partido Republicano que, no obstante tener algunas diferencias con el presidente electo, sí tiene una posibilidad de fijar la agenda de los próximos meses y años a través de su mayoría en ambas cámaras. También hay en Estados Unidos factores reales de poder, poderes fácticos, como los llamo, que tienen la capacidad para mitigar o hasta oponerse a varias de las políticas que enunció el Ejecutivo en su campaña: empresarios, sindicatos, medios de comunicación, grupos de cabildeo organizado, gobiernos estatales y locales. Y finalmente, toma posesión en un entorno en que la percepción de que Estados Unidos atraviesa por un momento de declive en su liderazgo y su credibilidad internacional afectará necesariamente la relación que tenga Washington y Estados Unidos en general con el resto del mundo. En México estamos muy preocupados, hay mucha preocupación de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos ante la amenaza de Trump de deportar masivamente a quienes están ahí sin papeles. Ahora ya modificó un poco lo que había prometido en la campaña y se limita a prometer la deportación de lo que él llama 2 o 3 millones de criminales, cosa que parece totalmente imposible, que hayan 2 o 3 millones de criminales en Estados Unidos sin papeles. Pero de todas formas ha sembrado una aprensión y una zozobra entre la comunidad mexicana en Estados Unidos, y ahí el gobierno de México ha desplegado un esfuerzo grande de tranquilizar a esa comunidad y decirles que todavía no está claro cómo va a operar este asunto y que no se preocupen, pero al mismo tiempo instruyendo a los consulados de México, a los 50 que tenemos en Estados Unidos, a estar muy pendientes de los connacionales y de su protección. El segundo tema importante que nos preocupa obviamente es el tema de la llamada renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo, desde que oí esa palabra por primera vez, la palabra de renegociación, pensé que estábamos muy errados al reconocer la posibilidad de una renegociación. ¿Por qué? Una renegociación implica que nos sentamos en la mesa y que todo está en la mesa, que todo se puede negociar y cambiar. Yo creo que eso no es posible, ni va a suceder. Los principios y las reglas fundamentales del Tratado de Libre Comercio
van a mantenerse tal cual. Lo que puede cambiar y lo que se puede modernizar y lo que se puede agregar al tratado son preocupaciones de los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, que podrían mejorar lo que se hizo hace 22 años. Pero una renegociación completa, desde mi punto de vista, está fuera de consideración y desde mi punto de vista el gobierno de México debería rechazar desde un principio el uso de la palabra renegociación y lo mismo el sector privado. Creo que es un error hablar de una renegociación. Hablemos de una complementación de lo que tenemos para mejorarlo, para agregar temas que no estaban hace 22 años. El tema energético, por ejemplo, porque México lo excluyó de la negociación. El tema de solución de controversias, porque nunca se pudo establecer el grupo de árbitros que tendrían la función de arbitraje en soluciones de disputas, etcétera. Entonces, yo creo que el señor Trump, una vez que tome posesión y una vez que los poderes fácticos que enumeré hace un momento le digan la verdad de lo que significa para los Estados Unidos el Telecán, es decir, la solución a sus problemas y no la causa de sus problemas, espero y creo que va a cambiar de punto de vista. Y finalmente está el tema de las empresas estadounidenses que se han instalado fuera de los Estados Unidos, muchos de ellos aquí en México, con inversiones cuantiosísimas y que obviamente no van a querer ni van a permitir, creo yo, que cumpla la amenaza que hizo durante la campaña política de penalizarlos por instalarse fuera de los Estados Unidos. Puede ser que en uno o dos casos, como ha sido el caso de Carrier, de los aires acondicionados, y poco también en el caso de Ford, con una planta en Kentucky que dijo que había que quitar, pero que había que retener en los Estados Unidos. Nunca hubo la promesa de quitarlo de Estados Unidos, pero en fin, creo que en general esos poderes fácticos del sector privado van a prevalecer y van a hacer que Trump tenga una actitud mucho más moderada en ese sentido. No quiero pecar de optimismo excesivo, creo que vienen tiempos complejos, creo que el gobierno de México, el sector privado mexicano, la sociedad civil mexicana, nos tenemos que preparar para un periodo complejo en el que tendremos que definir nuestros intereses, establecer una estrategia muy clara de cuáles son esos intereses y llegar a la mesa, en cualquiera de las mesas que se establezcan con el gobierno de los Estados Unidos, con nuestros socios empresarios en Estados Unidos, para poder defender exactamente lo que tenemos, pero de una manera proactiva, no de una manera defensiva. Nosotros tenemos fuerzas, tenemos posición, tenemos posibilidades de defendernos y no debemos reaccionar y ser una especie de país en espera de que nos digan qué es lo que quieren y a ver cómo reaccionamos, sino que estemos listos con una estrategia para poder resolver el problema como nos convenga. Muchísimas gracias. Gracias, embajador. Excelente. Importante su opinión desde la perspectiva de Cancillería, un embajador eminente. Muchas gracias. Maestra Solana, por favor. Pues muchísimas gracias a la invitación por Mundo Ejecutivo. Gracias, Eduardo. Gusto compartir con mis compañeros panelistas. Un poco complementando con lo que nos comenta Andrés, es cómo nos vamos a preparar nosotros en México, cómo vamos a plantearnos el 2017 los empresarios en México. ¿Ante qué tablero vamos a jugar? ¿Cuáles son esos cambios en las reglas de juego que pensamos se puedan dar? Entonces, tratar de planear hacia el 2017 en esta dinámica de absoluto
cambio de todas las reglas básicas del comercio exterior en el mundo es la parte compleja y es la que nos mantiene en una incertidumbre que nos está afectando fuertemente al peso, nos afecta enormemente las proyecciones de qué estrategia seguir nosotros como empresarios. Y creo que ahí hay que tratar de hacer un poco de reflexión y de prospectiva que normalmente no estamos acostumbradas a hacer en las empresas. Y sí debemos de tratar de buscar alternativas a lo que tenemos. Es decir, hay que ver cómo están estructuradas nuestra línea de proveeduría, cuál es el mercado que tenemos, además del mercado norteamericano abierto como posibilidades. Quizá voltear a ver aquellos tratados de libre comercio que tenemos ya firmados en México con más de 40 países, qué opciones reales nos ofrecen de mercado y no solo estar concentrados hacia el norte y tratar de ver un poco hacia el Centroamérica, hacia Asia, aprovechando la infraestructura y la experiencia que ya tenemos de participar en el mundo externo, en el mercado exterior. Tenemos experiencias profundas, hemos podido consolidar una industria muy eficiente y muy eficaz para poder aprovechar ya ese panorama. Creo que debemos de tratar de ver hacia allá y tratar de construir alternativas. Como muy bien dice Andrés, no sabemos realmente de todas las amenazas que el señor presidente electo Trump hizo en contra del mercado enfocado en América del Norte, no lo sabemos, pero sí estar preparados a cualquier panorama. No sabemos realmente por dónde nos viene el golpe, pero va a venir un cambio y el cambio de paradigma es totalmente real y la alternativa que tenemos como empresa definitivamente es considerarlo y dejar de ver un panorama cortoplacista, que es como nos hemos enfocado a trabajar en México, y tratar de abrir un poquito más nuestras expectativas. El segundo elemento importante es tratar y enfocarnos en apoyar la fuerza de nuestro país en la negociación del tratado bueno, como dice Andrés, no utilicemos la palabra renegociación, en la complementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El comercio internacional está basado en áreas de comercio internacional, en zonas comerciales. No es solo un tratado con un país, sino es una región que genera comercio, que genera riqueza, que genera desarrollo. Y nosotros somos parte de la región económica de América del Norte y no es factible o no es tan fácil romper con ese desarrollo. Entonces debemos de apoyar a nuestro gobierno, a nuestras empresas para poder posicionarnos con fuerza y mantener la voluntad y la decisión de mantener y continuar con ese desarrollo regional. Es el desarrollo en donde estamos basando el crecimiento de todas nuestras empresas. Creo que se pueden tomar muchísimos temas interesantes en este nuevo cambio de paradigma, pero definitivamente el mensaje más importante es mantengamos el apoyo a nuestro país, a los negociadores y no perdamos la visión de que como empresarios podemos sacar adelante nuestras empresas con la gran experiencia que ya tenemos desarrollada con tantos años de trabajo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Solana. Doctor Alcocer, usted fue nuestro subsecretario para América del Norte entre los primeros 3 años de este sexenio. Por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes y igualmente me uno al agradecimiento al Mundo Ejecutivo por la posibilidad de estar con ustedes y bueno, pues me da mucho gusto poder compartir este panel y para mí un privilegio hacerlo, especialmente con el embajador Rosenthal, a quien además de considerarlo mi amigo le tengo un profundo respeto y admiración, me enseñó mucho estando en la Cancillería. El presidente Trump ha sido electo bajo una palabra, cambio. Y es en ese sentido donde creo que la relación entre México y Estados Unidos tendrá que basarse. No tanto como se ha mencionado mucho, quizá más por aficionados que otra cosa, en un replanteamiento completo de la relación. Creo que es necesario ajustarla, más no necesariamente un replanteamiento integral. Hay muchas más cosas que no van a cambiar de las que sí van a cambiar. Naturalmente no puede cambiar la geografía, no puede cambiar la relación a lo largo de la frontera entre las familias que están separadas por un río o bien
por una barda o simplemente por una línea divisoria, como también difícilmente van a cambiar muchas de las lógicas que se mencionaban anteriormente en la relación económica. Por supuesto, insisto, habrá ajustes y me parece que es la palabra correcta, o sea, hay que ajustarnos a los tiempos actuales. En el ámbito de la migración, que fue la pregunta original que nos hizo Eduardo, tocaría primero el tema del famoso muro o la barrera o valla, como le vaya a llamar. Hay 4 leyes en los Estados Unidos que repetidamente han señalado la necesidad de construir un muro y una valla. La última en 2008-2009, que mandataba al Ejecutivo americano a construir 700 millas de muro. Actualmente contamos con 651 millas, de modo que si él quisiera hacer, me refiero al presidente Trump, con tener un prurito en cumplir con las leyes, con básicamente 50 millas más, 80 kilómetros, podría cumplir con el mandato de ley, él presentarse al Congreso como que ya cumplió con este mandato, independientemente del costo que tiene. El costo de la valla completa o del muro completo, dependiendo por supuesto del material que se requiere, pero anda del orden de 25,000 millones de dólares. Esto, que es una cantidad relevante, hay que sumarla con otro tipo de gastos que en su política, si es que persiguiera todo lo que él ofreció, tendrá que sumarle. Es el caso, por ejemplo, de su plan de infraestructura, que no es precisamente un plan de fomento a la infraestructura, sino es un plan de deducibilidad de impuestos de las empresas constructoras que se involucren en cierto tipo de proyectos. Eso tendrá un costo fiscal importante que habrá que sumarle estos 25,000 millones de dólares más otros temas. Sin duda que aquí hay un espacio para que México demuestre, junto con los gobiernos locales, que más allá del muro lo importante es proteger, y en esto México juega un papel fundamental, proteger el perímetro de América del Norte, siendo la frontera un espacio común, en donde la tecnología y la cooperación entre las policías tiene una lógica superior a la de simplemente construir un muro. Y aquí creo que México tiene que avanzar, lo mencionaba el embajador Rosenthal, con más imaginación y ser más proactivo, pues lejos de pensar en un muro, mejor pensar en un banco de desarrollo de la infraestructura que le permita a esa zona que compartimos 10 estados, que son prácticamente la cuarta economía del mundo, entre los 10 estados, 4 de ellos y 6 de nosotros, pues ser una posición, una zona mucho más rica, mucho más proactiva. Aquí llama la atención todavía la posición de ciertos gobiernos estatales. El caso de Texas, que es con quien tenemos la mayor parte de la frontera, ha tenido una posición muy cercana en términos de la migración a lo que planteó el presidente electo Trump. Creo que o no han caído en cuenta o es parte de la negociación interna que están haciendo, pero para Texas 190,000 millones de dólares de comercio con México no es un asunto despreciable. Es sencillamente 3 veces la relación comercial que México tiene con China, es 3 veces la relación que México tiene con California. Entonces, para Texas no es simplemente aceptable el construir un muro o rigidizar la frontera si esto va a tener consecuencias en el ámbito comercial. En el otro de los temas, que es el de la migración de los 2 o 3 millones de personas, en un análisis que se hizo durante la campaña del entonces candidato Trump, el cálculo para deportar los 11,5 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, cuyo del orden de 60% son de origen mexicano, arrojaba una cifra de 300,000 millones de dólares. Eso es más o menos el 60% del comercio anual entre México y Estados Unidos, o sea, es más de medio año de comercio dedicado exclusivamente a generar una mayor cantidad de cuerpos policíacos, a generar instancias, abogados, en fin, para poder deportar 11 y tantos millones de personas. Si estamos hablando de 2 o 3 y la cosa fuera lineal, bueno, pues estaríamos hablando del orden de 50, 60,000 millones de dólares, que el Congreso tendría que autorizárselos, además de los 25,000 del muro, más todo lo que viene de otro tipo de políticas. Situación que se ve difícil, además de la propia oposición que habría de los gobiernos locales, de las comunidades locales, de los dueños de los terrenos, que seguramente se opondrían, en el caso de los muros, a que se pudiese construir, o bien que se endurecieran ciertas medidas de carácter migratorio. Aquí de nuevo creo que el gobierno o México tiene más bien una posición, debe tener una posición más proactiva,
de poder incrementar la red de consulados, tenemos 50. Sin embargo, no tenemos consulados en Tennessee y en Ohio, en donde hay una población mexicana importante en número, 2 estados que ganaron los republicanos, que votaron mayoritariamente por Trump, en donde valdría la pena tener una presencia mexicana, mandando una señal política muy clara de interés en defender a nuestras comunidades. Es ahorita cuando hay que hacer esta solicitud, porque el gobierno de Obama seguramente procesaría más rápidamente la solicitud de México de poder tener un consulado de carrera, una agencia consular, a diferencia, por supuesto, de lo que va a ocurrir en los próximos meses. En lo general, la relación, sin duda, como digo, se va a ajustar. Hay principios bajo los cuales México no puede dejar fuera en la propia negociación. Primero es que la relación de México con Estados Unidos es una relación bilateral, no es una relación de uno más grande con uno más chico, aunque claramente sabemos que existen asimetrías. Es una relación en donde les debe de quedar claro que somos vecinos y socios por toda la vida, y en donde tenemos que exigir que haya un respeto y una responsabilidad compartida como 2 principios fundamentales que rijan la relación entre estos 2 países. México tendrá que tener una posición muy flexible, creo que tendrá que buscar opciones, como digo yo, de cambio en sus posiciones para ajustarse más rápidamente a lo que en un momento dado los negociadores de los Estados Unidos puedan plantear. Ciertamente ahorita en un enorme momento de incertidumbre al no saber exactamente qué es lo que quieren. Los propios nombramientos, incluso la propia lista de los posibles candidatos a secretario de Estado, comercio, en fin, quizá comercio no tanto, más bien Estado, donde hay una buena cantidad, pues arroja personajes muy distintos frente a México y en realidad frente al mundo. Entonces, en esa incertidumbre que existe, pues debemos de construir escenarios y con base en los escenarios ser proactivos para poder plantear con toda firmeza, con toda flexibilidad al mismo tiempo, con una capacidad de respuesta importante que pueda desplegar los negociadores mexicanos lo que en los mejores intereses le corresponde a nuestro país. Finalmente, sobre el Tratado de Libre Comercio, yo creo que hay un tema que es muy importante poner sobre la mesa en caso de los Estados Unidos, que es el Tratado de Libre Comercio, o en general el comercio con Estados Unidos, va de la mano de la criminalidad y va de la mano de la migración. Necesariamente, si es que echan a andar un programa de infraestructura como el que han señalado, requerirán de mano de obra. No hay mano de obra preparada en los Estados Unidos para hacer frente a esos 500,000 millones de dólares que piensan echar a andar de un programa de infraestructura. Requiere necesariamente de mano de obra. México debe poner sobre la mesa el tema de la migración de corto plazo, un acuerdo de carácter laboral que le permita a un grupo de mexicanos poder trabajar temporalmente en los Estados Unidos, algo similar a lo que tenemos con Canadá, por supuesto en dimensiones de un orden de magnitud al menos más grande que lo que tenemos con Canadá. Y por otro lado, bueno, pues hacer claro la importancia que tiene la migración frente al tema económico de la región. Una posibilidad es que decidan cerrar la frontera a los migrantes de Centroamérica. Eso generaría menos incentivo para que los migrantes de Centroamérica pasen por México para llegar a Estados Unidos, dado que ya no habría posibilidades de ser aceptados en los Estados Unidos. Esa sería una posibilidad. O la otra es que lo sigan manteniendo, en cuyo caso México tendrá pues que insistir en la corresponsabilidad que existe para con la región de América Central para atender los temas que son importantes, que son sí de carácter humanitario, pero otros más son de temas de seguridad para el hemisferio, y este es un tema que nos debe de preocupar a los 3. Y un último comentario es el papel de Canadá. Canadá hay que, en mi opinión, jugar con la mano izquierda y con la derecha. Canadá fue de los primeros países, felicitó a Trump, rápidamente ellos sí reaccionaron en la conveniencia de negociar de nuevo el Tratado de Libre Comercio. Canadá va a ver para sus propios intereses y México no debe de confiarse en que va a tener necesariamente un socio en todas, frente a un ajuste o frente a una modernización o ampliación de alcances del Tratado de Libre Comercio o de la relación. Creo que debemos de tener claro que tenemos nosotros mismos que negociar y habrá coincidencias o no con los canadienses, pero me parece que no debemos necesariamente depender de cómo plantee Canadá
sus movimientos. Recordemos que ellos entraron al Tratado de Libre Comercio ya medio forzados al final, y bueno, pues claramente se desmarcan inmediatamente después de que ha sido declarado candidato electo. Pues serían unos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alcocer. Muchas gracias. Larry Rubin, como representante del Partido Republicano en México, hemos hablado de los nombramientos. Tendremos que mandarles a Rubén Aguilar para que nos diga qué quiso decir el presidente Trump cada mañana. Ha habido cambios de posición de ida y de venida. Me sorprende mucho la posición respecto a Cuba. Yo hubiera esperado que borrara el tratado con Cuba y sin embargo dice que quizá habría que cambiarlo si no cambian ciertas cosas. Hay muchas cosas dentro del discurso del presidente Trump que no caben dentro de la agenda republicana. Tú como republicano te sientes representado por un republicano en la Casa Blanca, o es más fuerte el Congreso republicano, los poderes fácticos van a hacer que el estado de las cosas se mantengan. ¿Qué opinas, por favor? Claro, pues primero que nada, muchas gracias, Eduardo, gracias, Mundo Ejecutivo, y un placer estar aquí con Andrés, Sergio y Eugenia también compartiendo. Y muy buena pregunta. Yo creo que el tema de Donald Trump, presidente electo, nos empieza a arrojar ciertas enseñanzas importantes. ¿Quién está nombrando en su gabinete? Hoy confirmará a Elaine Chao, ¿no?, que es una persona básicamente cercana al presidente George Bush, ¿no?, que se creó como secretaria de Trabajo con George Bush, y sabemos George Bush, papá, pues fue el que creó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Si hay alguien que apoya el Telecán, pues naturalmente es la familia Bush. El hijo, George Bush Jr., firmó la iniciativa Mérida, que ha sido muy importante en la lucha contra el narcotráfico y el crimen, y sin duda el último presidente en hacer algo por la migración pues fue el presidente Ronald Reagan, ¿no?, que hizo la amnistía ya hace muchos años. Entonces, el vilificar al Partido Republicano creo que no es la mejor forma de ver la situación actual en Estados Unidos. Sin duda, y contestando a lo que tú preguntabas, Eduardo, el Partido Republicano tiene muchas corrientes. Donald Trump es una nueva corriente porque él no era republicano hasta hace poco tiempo y ha llegado con una serie de nuevos republicanos al partido. Pero te encuentras ante una Cámara alta y una Cámara baja que sin duda tiene una fuerza muy relevante en Estados Unidos y que no es un cheque en blanco para cualquier presidente. Platicábamos antes de subir que muchas veces el que sea tu mismo partido dentro del Congreso no te garantiza nada, es más, puede ser contraproducente, ¿no? Y lo que va a pasar naturalmente, pues el Partido Republicano le está dando el beneficio de iniciar una presidencia con ideas frescas, ideas que el electorado decidió en diferentes maneras de que él era el adecuado, ¿no? No necesariamente todos están de acuerdo con el 100% de lo que dice Donald Trump. Creo que ya no nos queda más ni a republicanos ni a demócratas más que apoyar al próximo presidente electo de Estados Unidos, el próximo presidente a partir del 20 de enero. Y lo que sí podemos saber es que a Donald Trump lo que le gusta es no ser predecible, ¿no? Y por eso los nombramientos justo los hace poco a poco, no te deja saber si va a ser Mitt Romney el secretario de Estado o se va a ir por algo más extremo, ¿no? Mitt Romney regresa el jueves a platicar con Donald Trump, todo indica que él pudiera ser, pero también hay corrientes que dicen que va a ser Giuliani, que también ha sido muy cercano, por cierto, y fue consultor de gobierno aquí en la ciudad, ¿no? Entonces, no sabemos con certeza quién será el secretario de Estado. Ese va a ser un papel muy importante. Muy bien apuntaba Sergio, el secretario de Comercio va a ser otro papel muy importante, el saber quién va a ser, ¿no? Si va a ser, se ha escuchado inclusive el nombre del gobernador de Texas. Si es él, pues bueno, mejor amigo no podríamos tener en el lado mexicano. Entonces, la realidad de las cosas es que Donald Trump se va a empezar a ajustar por la naturaleza del cargo, pues a la presidencia, ¿no? Y la presidencia es muy compleja. Él nunca ha tenido es más, se convierte en el primer presidente en no tener un cargo público ni un cargo militar, ¿no? Todos los presidentes anteriores, incluyendo Ronald Reagan, pues había sido gobernador de California. Donald Trump no ha sido nada, ¿no?, en cuestión política. Entonces,
pues va a ser su primera prueba, ¿no? Y lo está respaldando la ciudadanía porque quiere algo nuevo, ¿no? Quiere alguien que venga a ser un disruptor en Washington. Se ve que en Washington no ha habido un avance como lo quiere la población, y creo que definitivamente la agenda la vamos a ir conociendo poco a poco. Coincido con Andrés que no hay que preocuparse demasiado, o sea, definitivamente hay que ocuparse. Creo que hay puntos en la agenda muy importantes, como es el Telecán. El Telecán pues, fue un producto republicano, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar que el Partido Republicano ha estado detrás del Telecán, los empresarios han estado detrás del Telecán porque le funciona. Por algo, para México, Estados Unidos, para Estados Unidos, México es el segundo socio comercial más importante. Yo estaba en la convención republicana hablando en Cleveland con un congresista de Oklahoma, ¿no? Y a veces no se dan cuenta, pero le decía al congresista, oye, tú sí sabes que México es tu segundo socio comercial más importante del estado de Oklahoma, ¿no? Ah, no tenía la menor idea, ¿no? Pero obviamente te empiezas a dar cuenta de esos números si es que hay algún movimiento que se trate de pues, modificar y de afectar los intereses de cada estado, ¿no? En cuestión migratoria, que fue un tema que tú tocaste anteriormente, pues creo que Donald Trump ha mandado varias señales. Cuando era candidato decía 11 millones, ahora mencionó 2 millones, pero particularmente se refería a criminales. Y según el Pew Research Center, hay 800,000 criminales que son migrantes. No todos son mexicanos. Entonces, esos son los números de los que se manejan, que tampoco hay que espantarse sean 2 o 3 millones, porque es el mismo número que Barack Obama, que ha sido el presidente que más ha deportado migrantes, ha hecho, ¿no? La diferencia, y se la platicaba al subsecretario de Gobernación, Roque Villanueva, o sea, la diferencia es que probablemente Donald Trump va a ser el que va a conducir el autobús y te va a dejar los migrantes en la puerta, ¿no? Pero esa es la única diferencia. En cuestión numérica, yo creo que hasta menos a lo mejor que Barack Obama. Entonces, tampoco habrá que espantarse demasiado. La frontera, hoy en día hay más mexicanos regresándose a México que yendo a Estados Unidos, y no por Donald Trump. Esto es un suceso que ha venido dándose ya un par de años, ¿no? Entonces, el que haga una barda o que amplíe el muro también conlleva una serie de laudos judiciales y de temas jurídicos de norteamericanos que no quieren un muro construido en su backyard, ¿no? Entonces, no está tan fácil como se plantea, ¿no? Entonces yo creo que si bien algo se tendrá que hacer, a lo mejor estos 50 millas que faltan, tampoco es algo que debe preocupar. Pero lo que yo creo que es vital aquí es el manejo que le dé la autoridad mexicana al nuevo presidente, ¿no? Y que verdaderamente se busque la forma en que a los dos, a México y a Estados Unidos, les convenga pues las negociaciones que se planteen, los puntos que se lleven a la mesa, y sin olvidarnos que la agenda de Donald Trump pues no nada más va a ser México. La agenda de Donald Trump, y según todos los flancos que ha abierto, pues va a ser muy grande, ¿no? Entonces habla de la OTAN, habla de China. O sea, la verdad es que se esté enfocando solamente a México lo veo muy, muy, muy lejano, aunque sin duda pues el Telecán será algo que se tocará. Yo lo veo más, como decía el doctor Rosenthal, una negociación en donde se va a tratar de incluir el tema energético, que nunca se tocó por obvias razones en México, porque en México no era viable. Entonces creo que hacia allá va a ir un poco lo que va a ser el próximo presidente Trump. Bueno, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que este panel da para toda la tarde, sin embargo no es el caso. Yo quisiera que pudiéramos acabar con un mensaje final sobre lo que ustedes opinen que puede ser el futuro inmediato en la relación México-Estados Unidos. No cabe duda que como población, el país, hay gran confusión respecto a lo que pudiera ser. Sin embargo, hay un mensaje claro que mandamos hace cosa de semana y media, nada más característico de la cultura de los Estados Unidos que la Liga Nacional de Fútbol. Y durante el himno nacional de los Estados Unidos en México, una multitud deportiva guardó silencio con respeto. Creo que estamos probando ser mucho mejores de lo que Donald Trump ha querido retratar en nosotros. Vamos en sentido contrario. Dejo al embajador Rosenthal al final, porque aprovechar su posición y su quién es, creo que debe tener la última palabra. Larry, por favor.
Claro, Eduardo. Bueno, pues creo que finalizando, un punto importante será, como decía, esta actitud que tomen los empresarios, que tome el gobierno ante la nueva administración Trump. Pero creo que también de mucho valor va a ser el concentrarse en lo que México quiere en esta próxima relación con Donald Trump. Va a ser muy diferente a las otras porque él no es político, entonces se va a ver específicamente eso. El Senado y la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, está dominada sí por republicanos. Son republicanos que han sido muy pro comercio, muy pro Telecán, por ejemplo. Han sido republicanos que también han sido muy pro migración. Y sí, México es un hecho, tiene un tema de percepción negativa, pero ya de años atrás, y ahí es donde lo recogió Donald Trump para ser candidatos. Yo me acuerdo cuando yo dirigí la Cámara Americana de Comercio, que fui a un pueblito y me decían justo que el Telecán era lo peor que les podría haber pasado, y esto fue hace 10 años, ¿no? Entonces, no es nuevo en Estados Unidos y lamentablemente nunca se ha curado esa mala percepción en Estados Unidos, y creo que si algo nos deja de lecciones, hay que trabajar conjuntamente México y Estados Unidos mucho más fuerte en mejorar esa percepción, digamos, en el campo, con el ciudadano común y corriente, que a fin de cuentas él influye a su congresista influye a su gobernador, el gobernador a la administración. Entonces es un efecto dominó muy importante. Gracias. Doctor Alcocer, usted era presidente de la Academia de Ingeniería. ¿Es congruente un plan de deportación y un plan de infraestructura en los Estados Unidos? Bueno, si el plan de infraestructura es, como uno se imagina, muy intensiva en mano de obra, independientemente de que se puedan utilizar maquinaria y demás, ciertamente se va a requerir de talento y personal capacitado que no lo tiene en este momento Estados Unidos y tendrá que importarlo de algún país. Y bueno, pues México sin duda puede complementar por la diferencia en la pirámide poblacional esa necesidad. Yo cerraría mi intervención con un comentario más de carácter doméstico. Nos preocupa en México y creíamos que la salvación era que ganara la señora Clinton y el peso del petróleo subiese a $100. El problema de México va más allá del petróleo de $100 y que ganara Hillary Clinton. Creo que necesitamos más rápidamente hacer lo que tenemos que hacer, independientemente que el presidente sea Trump, Clinton o quien sea. Creo que eso nos debe llamar más bien hacia el interior, a acelerar la agenda de cambios estructurales contra la corrupción, a favor de la educación, etcétera, etcétera, y debemos de preocuparnos en eso. Y por otro lado, me parece que es muy importante la prudencia en este momento y sobre todo el arropar a quienes nos van a representar y van a negociar. La peor de las ocasiones para negociar es que uno venga con poco apoyo o venga dividido. Tenemos que llegar cohesionados, y esto implica la cohesión en las esferas políticas, en los partidos políticos, en todos los actores de la sociedad, y es muy importante el papel que juegan los medios de comunicación. Hay una presión, me parece, exagerada de los medios de comunicación porque el gobierno dé a conocer la estrategia. Pues es absurdo que el gobierno dé a conocer la estrategia, nadie la va a dar a conocer. Entonces yo creo que es un tema que hay que tener prudencia y hay que dejar que los especialistas hagan su trabajo. Muchas gracias, doctor. Maestra Solana, la política interior como clave de la reacción del país hacia este evento externo. ¿Está lista la política interior, la clase política, el elenco de gobernantes que tenemos? Yo creo que el mensaje aquí es tratar de buscar fortalecer y terminar o atacar nuestras vulnerabilidades. Y la principal vulnerabilidad sería nuestro débil mercado interno. Debemos fortalecer nuestro mercado interno, debemos fortalecer nuestras cadenas de proveedurías, debemos de buscar otros paradigmas y otra búsqueda de mercados, no solo viendo hacia el norte. Aprovechemos la infraestructura que tenemos en toda la red de tratados que ha firmado México. Ahí se abren enorme cantidad de posibilidades, y apoyemos con todo lo que se pueda a quienes nos van a representar en la negociación complicadísima que tenemos de el replanteamiento de las reglas de relación con Estados Unidos. Ese sería el principal mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Solana. Embajador Rosenthal, tiene usted la última palabra. Gracias. Bueno, me sumo
al 100% con lo que han dicho tanto Eugenia como el doctor Alcocer. Creo que una cosa que no dijimos en su momento es, y lo menciona también Larry, es que tenemos aliados en Estados Unidos. No estamos enfrentados a un enemigo. Tenemos aliados, las empresas tienen sus alianzas, tenemos aliados en legisladores locales, federales, tenemos aliados en los medios, tenemos aliados en la comunidad mexicoamericana y debemos crear, y me remonto un poco a lo que tuvimos cuando se tuvo que convencer al Congreso de los Estados Unidos y al electorado americano de aprobar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hicimos una enorme coalición de alianzas, mapeando exactamente dónde en Estados Unidos estaban nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades. Y la verdad es que esa coalición funcionó muy bien y logró que se aprobara el tratado. Lo malo fue que una vez que se hizo, se desbandó y se dejó ir. Y esa coalición habría que reconstituirla ahora, habría que buscar cómo volver a crear esa coalición que permita que los poderes fácticos en los Estados Unidos operen como deben operar en una democracia y en un país como es Estados Unidos. Y finalmente, para no terminar en un tono muy, muy serio, deberíamos invitar al señor Trump a que construya un hotel en el corredor de Reforma y creo que con eso quedaría él muy contento. Embajador Rosenthal, como siempre atinado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luis Miguel, te regreso el micrófono. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario final por tu parte? No, coincidiendo, no podría decir más, creo que todo está dicho, creo que hay que esperar lo mejor para el país. Creo que es importante la coyuntura de la muerte de Fidel Castro para reflexionar lo que es Cuba, una pequeña isla lejos de Estados Unidos, logra hacer dentro de la política interior de Estados Unidos, la diferencia que puede ser un país con 3,000 kilómetros de frontera y una economía y una cultura tan integrada. Creo que somos más fuertes de lo que pensamos, no es alardear desde luego, porque del otro lado está el gigante, pero creo que los poderes fácticos y el Congreso republicano va a actuar para que haya la congruencia que requiere este país y el mundo alrededor de una presidencia impredecible como la de Donald Trump. Todo bueno. Muchas gracias.